Chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Bien, Sí se le buenos escucha. días, profesor. Excelente, excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día. Muy buenos días, profesor. Espero que todos se encuentren bien, que estén todo ok, todo pinky, todo bien. Muy bien, acá tenemos el chat. Vamos a ver por acá. Así, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Muy buenos días, entonces, nuevamente. Y empezaremos a trabajar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Listo, vamos a empezar entonces a trabajar con lo que corresponde al día de hoy. Ajá. Ya la semana pasada habíamos empezado entonces con el desarrollo de la Alta Edad Media, ¿cierto? Habíamos señalado, y esto solamente a modo de recordatorio, de que la Edad Media se inicia, eso de manera canónica, de manera clásica, de manera tradicional, se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, debido a las migraciones germánicas, debido a las invasiones bárbaras, y concluye hacia el año de 1453 con la toma de Constantinopla, la ciudad capital de lo que es el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Será tomada, será ocupada por el Imperio Otomano. Y bueno, eso permite la desaparición de lo que en su momento había sido llamado, conocido como la Pars Orientalis de Roma, la parte oriental de Roma. Eso marca el fin de la Edad Media y por ende marca el inicio del mundo moderno, el inicio de la Edad Moderna. Muy bien, vamos a empezar entonces esta nueva etapa con el desarrollo del Imperio Bizantino, precisamente, el desarrollo del Imperio Romano de Oriente. ¿De acuerdo? Lo primero que siempre tenemos que hacer, y esa es la recomendación clásica, esa es la recomendación práctica, es ubicarnos. Siempre manejen mapas. En la imagen que estamos tomando de fondo tenemos una de las más importantes catedrales o basílicas de la Edad Media. Es la famosa catedral o basílica de Santa Sofía, el templo de la divina sabiduría. El nombre oficial es Hagia Sophia. De ese vocablo Hagia Sophia, obviamente lo traducimos como divina sabiduría. La catedral o templo o basílica de Santa Sofía se convirtió, ¿qué tal, Niurka? Buen día. Se convirtió en su momento en la más grande e icónica iglesia de la Europa cristiana medieval, por lo menos hasta el siglo XII, cuando empezó a construirse la Catedral de Notre Dame, cuando empezó a construirse la Catedral de Nuestra Señora de París. Por lo menos hasta esa época, Santa Sofía fue la más importante e icónica basílica cristiana de la Europa medieval. ¿De acuerdo? Por otra parte, cabe recordar que el Imperio Bizantino nace en el año 395. Ese año, y previo a su muerte, el emperador Teodosio el Grande, es el emperador que oficializa el cristianismo, lo convierte en la religión oficial del Imperio Romano, trata de evitar una guerra civil entre sus dos hijos. Y al hacerlo, decide entonces la división del imperio entre sus dos hijos, el Imperio Romano de Occidente para Flavio Honorio y el Imperio Romano de Oriente para Flavio Arcadio. Ese denominado Imperio Romano de Oriente es el que años más tarde llamaremos Imperio Bizantino. ¿De acuerdo? Entonces, si por ahí te preguntan cuál es el origen, el punto de partida para el desarrollo del Imperio Romano de Oriente, la división hecha por el emperador Teodosio del Imperio Romano entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Honorio se queda con la parte occidental y Arcadio se queda con la parte oriental. Se deduce, se desprende entonces que el primer emperador romano de Oriente, el primer emperador bizantino es Arcadio, Flavio Arcadio, ¿de acuerdo? Ah, correcto, Angélica, pensé que estaba siendo lento, ¿ah? Bueno, ok, no hay problema. Entonces, de todo lo que he mencionado, la idea principal es el nacimiento del Imperio Bizantino, en su momento llamado Imperio Romano de Oriente. ¿Cuándo se produce? En esta fecha, 395. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Se produjo la división del Imperio Romano. Ah, caray. ¿Y quién dividió el Imperio Romano? Teodosio. ¿Y entre quiénes lo dividió? Sus hijos. ¿Y quiénes eran sus hijos? Honorio y Arcadio. ¿Y por qué hizo la división?
para evitar una guerra civil entre sus hijos. ¿De acuerdo? Ok, Angélica, creo que ya está, ¿todo bien? Carlos pregunta por qué bizantino. Lo que pasa es que la ciudad capital, Constantinopla, ciudad que había sido construida, que había sido edificada por el emperador Constantino, fue edificada sobre las ruinas de una antigua colonia griega conocida con el nombre de Bizancio. Por esa razón es que al Imperio Romano de Oriente se le conocerá con el nombre de Imperio Bizantino. ¿De acuerdo? Claro, Edson, correcto, porque la ciudad de Constantinopla había sido construida sobre las ruinas de una antigua colonia griega llamada Bizancio. De ahí el nombre de Imperio Bizantino. Muy bien. Siempre la recomendación es que puedan trabajar con mapas. Acá, por ejemplo, te presento lo que había sido en su extensión el Imperio Romano y cómo es que Teodosio finalmente traza una delimitación ciertamente arbitraria para poder otorgarle la parte occidental a su hijo Honorio y la parte oriental a su hijo Arcadio. ¿De acuerdo? Es una época en la cual los pueblos germánicos, que es el tema que habíamos visto la semana anterior, ya estaban presionando las fronteras del Imperio Romano, ¿cierto? Y por acá tenemos a los hunos que proceden de las estepas de Asia y que terminarán presionando a los pueblos germánicos a que estos finalmente invadan territorio romano. Dice, ¿esa fue la única causa por la división de Roma? Sí, esa es la principal causa hecha por Teodosio. Ojo, estamos hablando de la división hecha por Teodosio. ¿Qué quiere Teodosio? Quiere evitar una guerra civil entre sus hijos. ¿Qué hacemos para evitarla? Dividimos el imperio, la mitad para ti, la mitad para ti. Listo, sencillo, ¿correcto? Ahora, si la pregunta está dirigida por qué Constantino trasladó la capital a una nueva ciudad que él llamará o que llamarán Constantinopla, ahí sí la respuesta sería otra, ¿cierto? Constantino traslada la capital a Constantinopla, Constantinopla se ubica ahí. Ah, mira, mira, otra vez para tu libro. Ese es Constantinopla. Ahí está. ¿Qué tal? Excelente. Muy bien. Entonces, la respuesta en ese caso, en ese sentido, es que la capital, ahora Constantinopla, se encuentra en un punto clave, en un punto estratégico. Si ustedes pueden observar acá, se encuentra entre la parte oriental, que es la zona asiática, y la zona europea, la zona occidental. Por esa razón, Constantinopla, algo así, Carlos, correcto, como Panamá. Cuando llegaron los conquistadores le llamaban tierra firme, ¿cierto? Y es el punto de interacción entre América del Norte y América del Sur. Algo parecido ocurrirá con Constantinopla. Está precisamente en una zona estratégica entre Europa y Asia. Muchachos, deducción. Si Constantinopla se encuentra entre dos continentes, Europa y Asia, ¿es lógico suponer que la actividad más importante será el intercambio comercial o no? Sí, ¿no? ¿Cierto? Correcto, la lógica chi, no dice Nacha. Correcto, muy bien, esa es la lógica chi. Por esa razón, la actividad económica más importante en Bizancio fue el intercambio comercial, la actividad mercantil, lo cual obviamente va a suponer además la creación de una muy importante estructura productiva. Hay industria en Bizancio, hay industria de la seda, hay una importante producción de manufacturas, vidrios, cerámicas, etcétera. Todos estos elementos, todos estos productos permitieron entonces dicho intercambio comercial. Por esa razón podemos señalar de que en Bizancio hubo una moneda muy importante. Claro, la moneda bizantina era conocida con el nombre de sólido áureo. Sólido áureo, ese es el término que utilizó en su momento, uy, la silla, ese es el término que utilizó en su momento Constantino. Ese sólido áureo en Bizancio será conocido con el nombre de numisma. De ahí el término numismática. Ah, oye, ¿de dónde han sacado esa? Correcto, correcto, muy bien. Esa foto, esa imagen con Norby. Correcto. Han estado stalkeando. Ok, bueno. Ok, XD. Muy bien. Esa imagen corresponde a un proceso político de hace algunos años atrás.
Ok, por esa razón la imagen da miedo, ¿cierto? Ok, listo, muy bien. Les comentaba entonces, la moneda oficial, son bien ocurrentes ustedes, ¿ah? Ok, claro, claro, justo iba a comentarles sobre eso. El título oficial es el sólido de auro, el sólido áureo, que es el sólido de oro, y que en Bizancio será denominado numisma. Pero en la parte de Europa Occidental, en la parte de Europa Occidental, se le va a conocer como el Besanti o Bizanti de oro. ¿Correcto? En Europa Occidental a esa moneda se le va a conocer como el Besanti o Bizanti de oro. Sí, así es que la moneda va a tener tres nombres. De manera oficial, sólido áureo, sólido de oro. También se le va a llamar numisma. Y en el caso de Europa Occidental se le va a conocer como el Besanti o Bizanti de oro. Fue una de las monedas más importantes de Europa durante la Alta Edad Media. Ojo, todo lo que te estoy mencionando acerca del poder económico que va a tener Constantinopla y Bizancio, principalmente se va a producir durante la Alta Edad Media. Durante la Baja Edad Media la situación cambia. Constantinopla terminará siendo desplazada por ciudades italianas, por ejemplo, Génova y Venecia. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Ok, ahora, por otra parte, te había mencionado, si en una primera instancia esa zona había sido una colonia griega llamada Bizancio y que luego el emperador Constantino la utilizó para poder construir su propia ciudad capital llamada Constantinopla, hoy en día a esa ciudad, ¿cómo se le llama? Hoy en día a dicha ciudad se le va a conocer con el nombre de Estambul o Istambul y le pertenece a Turquía. Claro, correcto, Ángel, muy bien. Un error que se suele cometer es señalar que Estambul o Istambul es la capital de Turquía. Y cuidado, no es así. La capital de Turquía es la ciudad de Ankara, ¿de acuerdo? Pero tengan cuidado con ese detalle. Se están pasando a la imagen, qué palta. Pero bueno, ok. XD. Listo. Retroalimentamos entonces, hagamos un pequeño feedback. Hagamos un pequeño feedback. La división del Imperio Romano fue hecha por Teodosio. ¿Cuál fue el objetivo político de dicha división? Evitar una guerra civil entre sus dos hijos. Honorio, que se queda con la parte occidental, y Arcadio, que se queda con la parte oriental. La parte oriental es el Imperio Romano de Oriente, es el Imperio Bizantino, cuya ciudad capital es Constantinopla, hoy en día llamada Estambul, y le pertenece a Turquía. Constantinopla se encuentra en una estratégica ubicación entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia. Por esa razón, la actividad económica más importante en el Imperio Bizantino fue la actividad comercial, obviamente complementada con una importante producción industrial y de manufacturas, seda, vidrio, esmalte, en fin. ¿De acuerdo? De ahí es que Bizancio va a tener una moneda también muy importante, que es el sólido de oro, numisma, o también llamado Besanti o Bizanti de oro. ¿De acuerdo? Ah, correcto, no hay problema, no hay problema. Vamos a repetirlo para que pueda quedar claro. Siempre pregunten, no lo envíen con mensaje directo, sino para todos, ¿de acuerdo? Honorio se queda con la parte occidental, mientras que Flavio Arcadio, simplemente llamado Arcadio, se queda con la parte oriental. ¿De acuerdo? Honorio con Occidente y Arcadio con Oriente. Por eso es que Arcadio se convierte en el primer emperador romano de Oriente, en el primer emperador bizantino. Ok, muchachos, pregunta que ha sido de examen de admisión en San Marcos. Ustedes se dan cuenta que en realidad acá hay un estrecho, ¿cierto? Es decir, hay un paso de agua. Correcto. Ese estrecho en donde se ubica Constantinopla, ese estrecho en donde se ubica Estambul se llama Bósforo. Ese es el famoso estrecho del Bósforo, ¿de acuerdo? Y arriba tienes un mar. Claro, se le conoce como el Ponto Euxino, así se le llamaba en el mundo antiguo. Tranquilo, no te hagas tanto problema. Hoy en día se le conoce con el nombre de el Mar Negro. Te lo menciono porque ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. La antigua Constantinopla, hoy en día llamada Estambul, se encuentra en el estrecho del Bósforo a orillas del Mar Negro.
Muchachos, esta idea se ha entendido. Estrecho del Bósforo y a orillas del Mar Negro. ¿Sí, correcto? Excelente, muy bien, son lo máximo ustedes, ¿ah? Excelente, ya está, listo, muy bien. Eso es entonces con la ubicación, eso es entonces con la capital. Pasamos entonces, aquí está la imagen de lo que era Constantinopla en su momento, está la Basílica de Santa Sofía, esta es la plaza principal. ¿Por qué se le llamaba Mar Negro? Porque en la zona circundante hay área petrolera, por lo tanto hay brea que discurre en la parte de la costa. Y en algunos lugares el mar es muy profundo. Al ser muy profundo, entonces desde arriba se ve un espectáculo un tanto más oscuro y no tan verde por el plancton que tenemos nosotros. Por esa razón se le da el nombre de Mar Negro. ¿Se capta la idea, Michael? ¿Sí? No, no, Trilce, eso es en el Mar Muerto. El Mar Muerto se encuentra en Palestina. Claro, en el Mar Muerto hay mucha zona de ácido sulfúrico, hay mucha salinidad. Por esa razón, en ese Mar Muerto no hay peces, no hay vida, digámoslo así, no hay elemento natural. Por esa razón se le llama Mar Muerto, por eso está en Palestina. ¿De acuerdo? Correcto, muy bien, lo máximo, ya está. Lo siguiente que tenemos que recordar, no olvides la Basílica de Santa Sofía, es la trascendencia histórica del Imperio Bizantino. Esto ha sido varias veces pregunta de examen de admisión en San Marcos, por lo tanto hay que recordarlo. 3 veces San Marcos ha preguntado por la trascendencia económica del Imperio Bizantino. Durante la Alta Edad Media, voy a hacer lo siguiente para que lo puedas tener claro. La Alta Edad Media es la etapa que va del siglo V al siglo XI después de Cristo. Y la Baja Edad Media, en la segunda parte, es aquella que discurre desde el siglo XI hasta la caída de Constantinopla, que es el siglo XV. ¿De acuerdo? Este intercambio comercial entre Oriente y Occidente y este poder comercial, poder mercantil que va a tener el Imperio Bizantino, solo se produce durante la Alta Edad Media. Durante la Baja Edad Media es otra cosa, debido a la aparición de nuevas repúblicas y nuevas ciudades como, por ejemplo, eh, Génova y Venecia. Así es que lo que estamos mencionando solo y principalmente durante la Alta Edad Media. ¿De acuerdo? El puente comercial que unía Oriente con Occidente era Bizancio. ¿Y qué se obtenía a través de Bizancio? Las famosas especias. Muchachos, este concepto lo tienen que recordar, por favor. Si tienen un cuaderno de notas, un blog, importante es que lo escriban. Llamaban especias a todos los productos exóticos que llegaban desde Oriente. Todos estos productos exóticos que arribaban al continente europeo desde Oriente van a ser conocidos con el nombre de especias. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la canela, estamos hablando de la pimienta, estamos hablando de la nuez moscada, estamos hablando de el clavo de olor, estamos hablando del comino, estamos hablando, por ejemplo, también de la seda, también del azúcar, ¿correcto? Todos estos productos exóticos, grosso modo, eran conocidos con el nombre de especias. Muchachos, ¿esta idea se entiende? Obviamente ahí también podríamos colocar el té, ¿cierto? Correcto, ya está listo, muy bien, excelente. Ahora la pregunta del millón, la que siempre tienes que tomar en cuenta. Sí, sí, correcto, pero está ahí, está arriba, está en el chat. Lo he colocado en el chat. No sé si lo tienes arriba. Claro, está en el chat, está líneas arriba en el chat. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Excelente. Especias, claro, es todo aquello que era considerado un producto exótico. La pregunta importante sería, ¿y para qué lo utilizaban? ¿Para qué servían las especias? Número uno, para preservar los alimentos. Si ustedes, por ejemplo, la sal es muy importante para la preservación de los alimentos. Los embutidos son una forma de preservación de los alimentos. ¿De acuerdo? Número uno, preservación de los alimentos. Número dos, para el teñido de las telas. Muchos de estos eran utilizados como tintes. No sé si alguna vez han ido a algún mercado barrial, mercado popular, y han visto las tiendas de especería, los colores vivos que tienen estos productos.
El comino, la pimienta, por ejemplo, son colores muy fuertes, ¿cierto? Muy, muy importantes. Muchos de ellos eran utilizados precisamente para la industria textil. Correcto, correcto. Así es, Ángel. Muy bien. Entonces, ¿para qué servían las especias? Número uno, preservación de los alimentos. Cada vez que veo esa foto me da risa. Número dos, para el teñido de las telas, ¿correcto? Y número tres, para la producción de fármacos, para la producción de medicamentos. Ustedes recordarán ahora por la pandemia que si en casa tosías, inmediatamente abuelita te decía, ya, haz gárgaras. Y te colocaba rabanito, te colocaba nabo, kion, échale miel, échale sal, échale lo otro, un menjunje, ¿cierto? Claro, esto es como productos naturales. En este caso, su ajo, correcto, muy bien. Así es, ¿cierto? Aquel que no haya mordido un kion en un caldo de gallina pensando que era papa amarilla, nunca tuvo infancia, ¿cierto? Ya está, lo máximo, claro. Ok, un clásico, ese es un clásico. O en el arroz chaufa, ¿no? Pero bueno, ok. Muchachos, entonces, ¿se entiende la importancia de las especias? ¿Sí? Número uno, preservación de los alimentos. Número dos, para el teñido de las telas. Número tres, para la producción de medicamentos, para la producción de fármacos. ¿De acuerdo? Las especias, correcto. Las especias son muy importantes. Entonces, ya hemos desarrollado el punto número uno. Intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Puente comercial entre Europa y Asia. Punto número dos, desarrollo del cesaropapismo. Ah, caray, ¿y qué es esto? El cesaropapismo es una teoría política, es una forma de gobierno en la cual el emperador no solamente va a tener funciones políticas propiamente, sino también funciones religiosas, funciones eclesiásticas. O sea, el emperador se va a entrometer en asuntos que no le competen. Por ejemplo, la elección de obispos, la disposición de las propiedades de la iglesia, de las propiedades eclesiásticas. Va a disponer o va a hacer decretos, va a promulgar leyes que también involucren a la propia iglesia católica. Esa teoría por la cual el emperador no es solamente un gobernante, sino también es una autoridad religiosa, es lo que vamos a conocer con el nombre de cesaropapismo. Los emperadores de Bizancio se van a enfrentar por esa razón a la Iglesia Católica. Eso generó, por ejemplo, una famosa querella, una famosa rivalidad cuando el emperador bizantino, León III Isaurio, decretó la eliminación de todas las imágenes sagradas en Bizancio, bajo la idea de que esto era idolatría y que eso era un abominable pecado, puesto que estaba escrito en el texto bíblico. El emperador León III decretó: todas las imágenes en mi imperio, en el territorio oriental romano, serán destruidas, salvo las que estaban en Santa Sofía, porque eran icónicas, pero todas las demás imágenes serán destruidas. ¿Le pidió permiso al Papa? No. ¿Le pidió consejo a la Iglesia? No. Simplemente lo decretó porque él se arrogaba esa autoridad. Ya te imaginarás, claro, esto motivó a que el Papa ponga el grito en el cielo. ¿Qué te has creído? Eso es una función religiosa. Esto motivó entonces el inicio de una disputa. Una disputa es una querella que será conocida con el nombre de querella de las imágenes. Están el emperador y sus seguidores que se van a dedicar a romper o destruir imágenes. A ellos se les llama iconoclastas. Icono, imagen, clastía, ruptura o destrucción. Los iconoclastas son los que rompen o destruyen imágenes. Y a contrapelo están los voy a ponerlo por acá, iconódulos. ¿Quiénes son los iconódulos? Los que veneran imágenes. Icono, imagen, dulia, veneración. En esta querella de las imágenes, en este enfrentamiento entre el Imperio Bizantino y la Iglesia Católica, tendremos a los destructores de imágenes, iconoclastas, y los que veneran las imágenes, iconódulos. Este enfrentamiento duró desde el año 717 hasta el año 843, año en el cual la emperatriz Irene y luego su hijo Miguel III, el emperador Miguel III,
retornó a la iconodulia. ¿Qué es la iconodulia? Bueno, la veneración de las imágenes. ¿Significa esto que la Iglesia Católica venció? Sí. La Iglesia Católica derrotó al Imperio Bizantino. Va de nuevo. Cuando hablamos de cesaropapismo, hablamos de una teoría política por la cual el emperador no solo tendrá funciones políticas propiamente, sino también religiosas. Y esto generará un choque, un enfrentamiento con la Iglesia Católica. El desarrollo del cesaropapismo nos llevará, por ejemplo, a la querella de las imágenes. Se le llama también querella iconoclasta. El emperador León III ordenará la destrucción de todas las imágenes sagradas que habían en el Imperio Bizantino. Se genera un enfrentamiento entre iconoclastas, quienes rompen imágenes, e iconódulos, quienes veneran imágenes. La Iglesia Católica, luego de más de 120 años de enfrentamiento constante, termina derrotando a Bizancio. El emperador Miguel III hace un pacto con la Iglesia y restaura la iconodulia, esto es, la veneración de las imágenes. Muchachos, hasta acá, ¿me he dejado entender? Sí, correcto. Excelente, ya está listo. Muy bien. Ojo, las preguntas del examen de admisión de San Marcos, en cuanto a que son preguntas DECO, se concentran precisamente en este tipo de ideas. ¿De acuerdo? Punto número 1 es un intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Punto número 2, desarrolló la teoría del césaropapismo. ¿Qué más? Punto número 3. ¿Por qué es importante o trascendental el Imperio Bizantino? Porque logra la recopilación y el ordenamiento del derecho romano. Recopilación y ordenamiento del derecho romano. Era lógico suponer que un territorio tan vasto, que un territorio tan amplio, con una gran diversidad de poblaciones, necesitaba un solo ordenamiento jurídico, un solo ordenamiento legal. El emperador Justiniano ordenará entonces la creación de una comisión de abogados, una comisión de jurisconsultos, para que puedan recopilar todos los decretos imperiales, todas las leyes emitidas, promulgadas por los emperadores romanos. Ya se había producido algo así. En el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano había también ordenado la recopilación de las leyes que hasta ese instante el imperio había establecido. Esto motivó la creación de una constitución para Roma que era conocida con el nombre de el Edicto Perpetuo. Entonces, lo que hace el Imperio Bizantino es empezar a recopilar todos los decretos y todas las leyes promulgadas en el Imperio Romano desde el Edicto Perpetuo de Adriano. Esto sirvió como base para poder eliminar aquello que ya no servía, que ya no funcionaba, eliminación de lo anacrónico y ordenamiento de las leyes que hasta ese instante se habían promulgado. Esto va a permitir la creación de una constitución muy destacable, conocida como el Corpus Juris, el Código Civil de Justiniano, del cual hablaremos en unos minutos. Número 1, desde el punto de vista económico, Bizancio representó un puente comercial entre Oriente y Occidente en la Alta Edad Media. No olvides el tráfico de especias. Número 2, desde el punto de vista político, el desarrollo de una teoría llamada cesaropapismo, en la cual el emperador también se arroga funciones religiosas. Número 3, desde el punto de vista legal, la recopilación y el ordenamiento del derecho romano, desde la constitución llamada el Edicto Perpetuo del emperador Adriano. Punto número 4. El Imperio Bizantino va a resguardar en sus bibliotecas los textos clásicos, esto es, los libros de los más importantes y destacados filósofos y literatos grecolatinos, greco-romanos. Esta recopilación de estos importantes escritores, de estos importantes intelectuales, va a ser muy, pero muy importante, muchachos. ¿Por qué? Cuando la ciudad de Constantinopla se vea amenazada por la invasión de los turcos, por la invasión de los otomanos, los emperadores en Bizancio tenían el temor. Si Constantinopla cae, estos turcos otomanos, que son musulmanes,
van a destruir las bibliotecas y van a destruir todo lo que había sido parte de la cultura greco-latina, greco-romana. Oye, pero hay antecedentes porque ellos pensaban así. Sí hay un antecedente. En el siglo VII, específicamente en el año 641, los musulmanes lograron la conquista de Egipto. Los musulmanes arribaron a Egipto y uno de sus grandes generales, un tipo llamado Amrú, decidió visitar la ciudad de Alejandría porque era famosa tanto por el faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como por su biblioteca. La Biblioteca de Alejandría era uno de los centros de inserción cultural más importantes y más destacados de todo el Mediterráneo oriental. Amrú, que era musulmán, entró a la Biblioteca de Alejandría y ordenó su destrucción total y completa. La destrucción total y completa de la Biblioteca de Alejandría fue una terrible e irreparable pérdida para la civilización occidental y fue hecha por Amrú, el líder musulmán que logró la conquista de Egipto. Entonces ya había un antecedente. Por eso el temor del imperio bizantino a que una vez que la ciudad capital Constantinopla caiga en manos musulmanas, esas bibliotecas puedan ser destruidas. ¿Qué hicieron los maestros de Bizancio? Entre 1430 y 1440, es decir, en los 20 últimos años de Constantinopla, los bizantinos empezaron a trasladar estos importantes textos de la literatura y de la filosofía greco-latina y greco-romana a ciudades italianas. ¿Por qué a ciudades italianas? Porque eran las más poderosas y ricas de aquellos tiempos. Especialmente una, la ciudad de Florencia. Muchachos, una pregunta, usemos la lógica. Si los italianos, los habitantes de Florencia, empiezan a recibir estos textos, ¿no les llamará la atención y no les dará curiosidad por saber de qué hablan? ¿Esos textos a qué se refieren? ¿Cuáles son los temas centrales de dichas obras de la literatura y de la filosofía? Claro, obvio. Por esa razón los italianos en Florencia van a empezar a fundar colegios, academias y universidades para el estudio de esos textos clásicos. Esto motivará la creación de un movimiento académico, de un movimiento literario, de un movimiento filosófico que se preocupa porque el ser humano pueda convertirse ahora en el centro de toda la naturaleza. Antes del Renacimiento, Pablo, lo que va a permitir será el desarrollo de lo que denominamos, claro, correcto, Diego, el humanismo, correcto, Aarón, correcto, Cristian, muy bien. Puedo decir, puedo señalar entonces que uno de los factores que permitió la difusión del humanismo fue la llegada de los textos clásicos procedentes del Imperio Bizantino. Sí, correcto, excelente, muy bien, sí puedo decirlo, muy bien, ya está, sí, sí, ya lo dije, excelente, muy bien, muchachos. Cuando hablemos de humanismo, hablaremos precisamente y retomaremos este punto, que va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Finalmente, número 1, puente comercial entre Oriente y Occidente. Número 2, desarrollo del césaropapismo. Número 3, la recopilación y el ordenamiento del derecho romano. Número 4, el resguardo de los textos clásicos en las bibliotecas de Bizancio. Y número 5, la cristianización de Europa Oriental. Los pueblos eslavos, sobre todo de la península de los Balcanes, y aquellos que se encontraban al norte del Mar Negro, muchachos, voy a retornar a este mapita, ¿de acuerdo? Voy a retornar a este mapa. Esta es la península de Crimea. ¿Observan el cursor? Observan, ya, correcto. Esta es la península de Crimea. ¿Recuerdan este territorio hoy en día, cómo se llama? Ha sido invadido por los rusos. Ucrania. Claro, correcto, doctor. Esta zona que estoy señalando es Ucrania. Y esta zona donde se encontraron los hunos en su momento sería Rusia. Esto es Rusia, esto es Ucrania. Y aquí está Constantinopla. Yo deduzco, tú deduces, todos deducimos. ¿Ucranianos y rusos fueron cristianizados por los bizantinos? Sí. Por lo tanto, el cristianismo llegó a Ucrania y llegó a Rusia
gracias al Imperio Bizantino, gracias al Imperio Romano de Oriente. Muchachos, ¿esta idea se entiende? Excelente, ya está. Por esa razón, cuando cae Constantinopla, los rusos dijeron, cayó Constantinopla, cayó la segunda Roma, pero nosotros continuamos con la herencia de Roma. Un emperador ruso llamado Iván IV, apodado el Terrible, se proclamó entonces César. Es el antiguo título romano. Claro que en ruso, César se traduce como zar. Y por esa razón, la ciudad de Moscú fue conocida de ahí en adelante como la Tercera Roma. Ah, caray, ¿cuál fue la primera? La primera Roma, la de Italia. La original, la de Rómulo y Remo. La segunda Roma sería Constantinopla y la tercera Roma sería Moscú, ya que los rusos, cristianizados por el Imperio Bizantino, se sienten herederos de dicho imperio. Por lo tanto, Iván IV el Terrible en el siglo XVI se proclamará César. Esto se traduce como zar. El primer César, el primer zar, fue Iván IV el Terrible. Y su ciudad capital, Moscú, fue conocida de ahí en adelante como la Tercera Roma. Muchachos, ¿estas ideas se han entendido? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, muy bien, listo, lo máximo, ya está. Ahora, desde el punto de vista artístico, los bizantinos se van a caracterizar por el uso del mosaico como elemento decorativo en sus construcciones. No sé si se percatan, esta es la imagen del emperador Justiniano, pero si se dan cuenta, parece como si fuese un rompecabezas, ¿cierto? La imagen está conformada por pequeñas piezas unidas que finalmente forman lo que uno desea. ¿Se entiende la idea? ¿Se aprecia eso, muchachos? ¿Sí? ¿Correcto? A eso se le llama mosaico, correcto, Génesis. Es una construcción artística formada por piezas pequeñas de distinto tamaño, incluso de distinto color. A esto se le llama mosaico y ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Una de las características del Imperio Bizantino en cuanto al arte será el uso de los mosaicos. Acá se puede apreciar un poco más cerca. Este es el mosaico de la emperatriz Teodora, la esposa de Justiniano, ¿correcto? Y se aprecian las piezas que van a ir conformando la imagen de la emperatriz de Teodora. Este es el mosaico. ¿Queremos verlo más de cerca? Aquí está. No sé si se aprecia mejor. ¿Se aprecia, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Excelente, ya está muy bien. Ustedes también pueden hacer este tipo de mosaicos, ¿ah? Son lo máximo, se lo harían. Sería extraordinario. Muy bien, formado por pequeñas partes, pequeñas piezas. Eso es el mosaico. ¿De acuerdo? Y esa es la característica, algo así. Y esa es la característica principal en el arte del Imperio Bizantino. Muy bien, listo. Esta es la parte interna de la Basílica de Santa Sofía. ¿Sí? Acá les mostré, por ejemplo, miren, esta es la Basílica de Santa Sofía vista desde fuera, ¿cierto? Ok, ahora la vamos a ver desde el interior. Esta es la Basílica de Santa Sofía desde el interior. Estas son las personas. Hoy en día ya no puede entrar cualquiera. Oye, pero los turistas, aquí estamos nosotros, los profes de Bonex. No, mentira. En este caso, hoy en día ya no, porque hoy en día se ha vuelto un templo musulmán. Hoy en día se ha vuelto un templo musulmán, una mezquita. Por esa razón, hoy en día ya no es propiamente un lugar turístico, pero es impresionante. Como te había comentado, fue la más grande catedral, fue la más grande capilla construida en Europa, por lo menos hasta la llegada de la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. La primera edad de oro del Imperio Bizantino va a estar desarrollada por el famoso emperador Justiniano. Ahora, es lógico suponer, es obvio, si te estoy diciendo que hay una primera edad de oro, lógicamente habrá una segunda, ¿cierto? Claro, excelente, Trilce, lo máximo correcto. Eso se va a desarrollar a partir del siglo IX. En el siglo IX, siguiendo la Alta Edad Media,
se producirá una segunda edad de oro de la mano del emperador Basilio y la dinastía macedónica. Pero San Marcos no ha llegado a tanto. Para San Marcos ya eso es too much. ¿De acuerdo? Así es que nos quedamos con la primera edad de oro. Esto es a partir del siglo VI después de Cristo, de la mano del emperador Justiniano. Este personaje no lo debes olvidar. ¿Sí? Es un personaje fundamental en la historia del Imperio Bizantino. Así es que las preguntas del examen de admisión de San Marcos se concentran en la imagen de Justiniano. Muchachos, analicemos la imagen. ¿Observan este halo que está alrededor de la cabeza de Justiniano? Sí, correcto. Eso te indica que los emperadores bizantinos tienen carácter sagrado. Los emperadores bizantinos tienen carácter sagrado. El halo representa precisamente esa pureza o santidad. El imperio y el emperador tienen un carácter sagrado. Punto número 1. Punto número 2. Observen los pendientes. Los pendientes de Justiniano, ahí bien sexy con sus aretes, ¿correcto? Eso no era típico, no era característico de los monarcas en Europa Occidental. Eso era típico de los monarcas de Europa Oriental, de los monarcas asiáticos, de los monarcas de Oriente. En el Imperio Romano no había una corona de esta naturaleza. Este tipo de coronas forman parte de los imperios o de los reinos de la zona asiática. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque si te das cuenta, la cultura bizantina es mezcla, es un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? La unión de varios elementos. En este caso, elementos griegos, elementos romanos, elementos orientales y obviamente elementos cristianos. Porque lo que pasa, muchachos, cuando ustedes envían mensajes en directo y estoy escribiendo, sale lamentablemente solo para la persona que me ha... voy a escribir nuevamente todo. Ok, griegos, romanos, orientales y cristianos. Ya está. Ahora sí, salió para todos. Listo, muy bien. Esta cultura bizantina es producto de un sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Fusión. Fusión de varios elementos culturales. Es sencillo. ¿Puedo decir que el imperio bizantino es un imperio groc? Sí, claro. Ah, caray, ¿y eso qué significa? Que es un imperio greco-romano oriental cristiano. Es un imperio greco-romano oriental cristiano. La cultura bizantina es producto de una cultura sincrética. 3 veces pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Y eso dónde se puede apreciar? En los mosaicos, donde aparecen los emperadores de carácter sagrado con diademas y coronas al estilo oriental. Muchachos, hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? Sí, correcto. Excelente, correcto. Nayeli, ¿tienes alguna pregunta? Puedes utilizar tu micro si gustas. Creo que más rápido si utilizas el micro. No, profesor, disculpe. Presioné mal. Ah, ok, ok, no hay problema, no hay problema. Don't worry, be happy. Listo. Ahora, Justiniano quiere la reconstrucción del Imperio Romano. El objetivo de Justiniano es la reconstrucción de lo que en su momento había sido el Imperio Romano. Por esa razón es que Justiniano va a contar con extraordinarios colaboradores. En primer lugar, su esposa, Teodora, extraordinaria emperatriz, una mujer de armas tomar. Valgan verdades, Justiniano era un tipo muy inteligente, muy práctico, un tipo con bastantes dotes políticas, un buen administrador y todo, pero le faltaba carácter, le faltaba carácter. Es de aquellos personajes que decían sí a todo y que era un tanto débil cuando habían problemas, se asustaba mucho. Claro, Ángel, ahí entraba a tallar la esposa. Ahí entraba a tallar Teodora, ¿correcto? Algo así. La Nadine Heredia de aquellos tiempos, por así decirlo. Claro, Justiniano era un cosito, ni hablar, correcto, algo así, ya se entendió. Lo importante es que se haya entendido la idea. Un ejemplo de lo que te menciono es que, muchachos, si vamos a recuperar la grandeza del Imperio Romano, significa que vamos a desarrollar campañas militares
vamos a recuperar territorios y vamos a desarrollar grandes construcciones, ¿cierto? Pero para lograr todo eso se requiere una fuerte inversión. Para que el Estado pueda tener dinero, ¿qué tiene que cobrar? Una mayor cantidad de ¿qué? Impuestos. ¿Impuestos? Correcto, lo máximo, impuestos, excelente. Pero acá viene el detalle. Esos impuestos no los paga la nobleza. Esos impuestos no los paga la iglesia. Esos impuestos los paga el pueblo, el común denominador de la gente, agricultores, campesinos, artesanos, comerciantes. Ellos son los que pagan todos esos impuestos. Por esa razón, llegado un momento durante el gobierno de Justiniano, muchos impuestos, escasez de alimentos, frío, hambre y la situación motivó una revuelta, una rebelión. A esto se le va a conocer como la rebelión de Nike. Nike en griego se traduce como victoria, ¿correcto? Es el término, es el nombre también de una marca deportiva que obviamente se traduce como victoria, no es Nike, no, ese es el término en inglés, es griego, es Nike. Correcto. Oye, me compré mis zapatillas Nike, Naco. Mis zapatillas Nike, significa victoria. XD, XD. Correcto, muy bien. Listo, claro, lo máximo, ya está. No, Ángel, no, no, para nada. XD. Entonces les comentaba, esta rebelión de Nike, esta rebelión de Victoria, estuvo a punto de tumbar el gobierno de Justiniano. Se inició en el hipódromo de Constantinopla, que dicho sea de paso era un lugar de reunión importante para todos los habitantes de dicha ciudad, y la rebelión rápidamente se extendió. Imaginen, ¿qué quería hacer Justiniano? Quería huir. Justiniano dijo, no, mejor nos vamos. La gente está acá arrebatada. ¿Y quién puso el freno? Fue Teodora. Teodora, ¿a dónde vas? No, que mira, nos quieren matar. Acá te quedas. Acá defiendes tu trono. Acá defiendes tu gobierno. Sí, Teodora, cállate. Vas a defenderlo de ahora en adelante. ¿Correcto? Así es. Y es Teodora, correcto, Víctor, es Teodora la que finalmente le pide a su mejor general, aquí está, el mejor general de Justiniano fue este tipo llamado Belisario. Entra con tus tropas y aplasta la rebelión. Sí, señora Teodora, pero eso significa que va a haber una masacre, ¿ah? Porque mis tropas no van a pedir por favor o ya no te rebeles. Ellos van a aplastar la rebelión a sangre y fuego. Teodora, y, pero van a haber muchos muertos. Y, pero va a correr sangre. Y, así, bueno, si usted lo dice, Belisario entra con sus tropas y aplasta la rebelión. ¿Cuántos muertitos? Pocos, 30.000. Fue una rebelión aplastada a sangre y fuego, ¿correcto? Pero bueno, en realidad la toma de esa decisión no fue por Justiniano, sino fue por Teodora, ¿correcto? Claro, así es, Araí, correcto, así es. Fue una rebelión popular, fue una revuelta popular en contra de los tributos, en contra de la situación económica. Ojo, muchachos, hay un elemento interesante que siempre tienen. Belisario, está acá, Joan Novari, está acá, Belisario, el mejor general que tuvo Justiniano, ¿correcto? Ahora, hay una cuestión importante que tienen que tomar en cuenta. Para que una rebelión se pueda generar, una sublevación, incluso una revolución, así es, Juan, tienen que confluir varios factores, porque no solamente eran los impuestos, había también una hambruna general, escasez de productos, subida de precios, entonces enfermedades, hubo una epidemia de peste negra durante el gobierno justiniano. Todo ello confluyó para que finalmente explote la población. ¿Se entiende la idea, muchachos? Pregunta de examen pre-San Marcos. La rebelión de Nike fue la más importante sublevación popular ocurrida durante el gobierno de Justiniano. ¿Verdadero o falso? Y la clave sería verdadero, ¿no? True or false. True or false. Y la clave sería true, verdadero. ¿Se entendió la idea? Pero muchachos, ¿se entiende la importancia de Teodora? Se entiende como complemento, apoyo, mano derecha, si queremos llamarlo así, de Justiniano. Ah, y eso que Teodora inicialmente no era querida por la familia de Justiniano y no la querían por su pasado. Hay un notable historiador, hay un notable historiador de Bizancio llamado Procopio.
Procopio nos cuenta la vida íntima de algunos emperadores, la vida privada de algunos, algo así, Pablo, correcto, muy bien. Ah, Alan, lo que pasa es que el grito de guerra era Nike, atendiendo a Atenea, diosa de la sabiduría, Atenea Nike. ¿Sí? Ese fue el grito de guerra. Claro, fue aplastada. No significa que hayan tenido éxito. Correcto. Procopio es un historiador. O sea, tampoco. Los historiadores no somos chismosos. ¿Eh? No nos comparen, por favor. Sea too much. Sea too much. Ok, listo. Procopio era un gran historiador, pero él nos cuenta la vida privada, ¿correcto? La vida privada. Es lo que voy a comentar ahora, amigo. Vamos a hablar de la máxima expansión y de los grandes adelantos que tuvo Justiniano. Estamos hablando poco a poco, estamos entrando a ese punto. Les comentaba entonces, Teodora había sido una actriz. El término actriz en aquellos tiempos es un término que se utiliza mucho para mujeres que se dedican a, por su conocimiento y por su carácter, se dedican, a ver, ¿cómo lo explicamos? Entretenimiento para ciertos potentados. Sí, algo suave para que no, si no nos van a censurar como a Buzz Lightyear. ¿De acuerdo? Ok, algo así. Correcto. Bueno, ¿recuerdas el concepto de geisha que se utilizaba en el Japón? No, Víctor, eso no existe. Ya, algo así. Era una especie de geisha. ¿De acuerdo? No es que se vendía. Acá hay un malentendido. Cuidado con esto. Las geishas eran mujeres preparadas en la música, en la educación, en la cultura, en la filosofía, en la literatura, que entretenían a miembros de la nobleza a cambio de dinero. En algunas ocasiones o en algunas circunstancias podían llegar a ser amantes, pero eso no era el elemento de fondo, sino el entretenimiento a partir de su conocimiento. En la antigua Grecia, claro, estamos hablando del término artista del Renacimiento, ¿correcto, Ángel? En la antigua Grecia a estas mujeres se les llamaba hetairas. En la antigua Grecia a estas mujeres se les llamaba hetairas. Las hetairas, otra vez, ¿por qué ponen mensaje en directo? A estas mujeres, ya puse otra vez. A estas mujeres se les llama hetairas, ¿correcto? Entonces, eran mujeres que entretenían, obviamente a cambio de una remuneración. Ya te imaginarás entonces para la familia de Justiniano como una actriz, que es esto, que es lo otro. Bueno, en la práctica Teodora demostró que sí tenía mucha valía, que sí tenía mucho valor como complemento de Justiniano. Pero bueno, ok muchachos, entonces no deben olvidar la rebelión o revuelta de Nike, que se produce durante el gobierno de Justiniano. No debes olvidar que un complemento y mano derecha de Justiniano va a ser Teodora. No debes olvidar que el mejor general de Justiniano que aplastó precisamente esa rebelión fue Belisario. ¿De acuerdo? A la par de Teodora y de Belisario va a destacar un gran abogado, jurisconsulto de Justiniano. Ese va a ser Triboniano. Él se va a encargar de la recopilación de los decretos y el ordenamiento del derecho romano. Por lo tanto, estos tres personajes van a ser los colaboradores más importantes de Justiniano: Teodora, Triboniano y Belisario. Hubo otros, como el gran administrador Juan de Capadocia, o un segundo general debajo de la jerarquía de Belisario, que va a ser Narcés. Sí, Teodora estaba empoderada. Ahora, Narcés es un eunuco. Este es un término que vas a observar mucho en la historia de Bizancio. ¿Quiénes son los eunucos? Este término se va a utilizar mucho en la parte oriental, luego también lo van a utilizar los romanos. Los eunucos eran parte de la guardia que cuidaba o protegía al emperador y a su familia, especialmente a sus amantes y a sus esposas. Claro, Sharon, correcto. Una característica de los eunucos es que estaban castrados. La castración, ¿sí? La castración es la extirpación de las gónadas masculinas. No es la extirpación o el corte del miembro viril, cuidado con eso. La castración es la extirpación de las bolsas testiculares. De esa manera, no, Luis, eso es circuncisión, eso es otra cosa. La extirpación de las glándulas testiculares, ¿para qué? Para que no haya producción de hormonas masculinas. ¿Se capta la idea?
¿sí? Y al no haber producción de testosterona, entonces no hay líbido. Si no hay líbido, no hay deseo sexual. Ese es el objetivo, porque de esa manera estos soldados se podían quedar para poder, se podían convertir en defensores y guardianes de las esposas y de las amantes de los soberanos. Boys Lightyear, algo así, correcto, Ángel, muy bien. En fin, Alison, eunucos eran soldados, eran miembros de la guardia que habían sido castrados, con el objetivo de que no engañen a los gobernantes o los emperadores con sus esposas o con sus amantes. ¿De acuerdo? Claro, ellos se encargaban de cuidar a las esposas del emperador. O sea, imagínate, tú eres el gobernante y tienes 20 concubinas, tienes que custodiarlas. Entonces, si tú te vas a un conflicto militar, vas a dejar a tus 20 concubinas con 100 soldados, vas a ser mal pensado. Para evitar ser mal pensado, a los 100 los vas a castrar. Los 100 se vuelven eunucos. ¿Se entiende la idea, muchachos? Ahora, es lógico suponer que los eunucos van a tener una cierta consideración y van a ser muy bien remunerados, ¿cierto? Porque forman parte del séquito real, del séquito monárquico. ¿Se entiende la idea? ¿Sí, correcto? Excelente, muy bien, claro, correcto. Ah, Fiorella, eunucos, otra vez, lo voy a apuntar acá, no hay problema. Eunucos. Listo, es un término que vas a ver mucho en el Imperio Bizantino. ¿Sí? ¿Cuánto les pagaban, Leslie? La remuneración era bastante alta. Los precios o los números variaban según la época, pero era una remuneración alta y estaban muy bien considerados. Ojo, el pago no solamente era con dinero, con monedas, el pago también era con tierras, el pago también era con esclavos, el pago también era con funciones gubernativas o legislativas. Muy bien, este es el séquito de Justiniano, ¿de acuerdo? Ahora bien, si vamos, Triboniano Sofía es el más grande abogado, es el más grande jurisconsulto, es un extraordinario hombre de leyes, que es el que se va a encargar del ordenamiento y la recopilación del derecho romano. ¿De acuerdo, Sofía? ¿Se entiende la idea? Profesor, Dime, dime. cuando se refiere a que el objetivo era la recuperación de Roma, ¿se refiere a toda Roma? Ah, correcto, claro. El objetivo de Justiniano era la reconstrucción de todo el imperio romano. Por esa razón, Justiniano tenía que recuperar todos los territorios que habían sido del imperio romano. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, Justiniano, profesor. Gracias. excelente, ya está, lo máximo. De esa manera, Justiniano va a desarrollar tres importantes campañas militares. Carlos dice, no era solo del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio no tenía ese objetivo, Carlos. La construcción del imperio fue resultado de la política de la Iglesia Católica, pero Carlomagno nunca tuvo la idea, voy a reconstruir el Imperio Romano. Ese no fue su objetivo. ¿Sí? El imperio simbolizó la reconstrucción del Imperio Romano de Occidente, pero ese no fue el objetivo de Carlomagno. Cuidado con ese detalle, Carlos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Justiniano, el sí se plantea ese objetivo. Vamos a recuperar el territorio de Roma, vamos a reconstruir el Imperio Romano. Ese sí era el objetivo político de Justiniano. Y por eso va a iniciar varias campañas militares. Belisario, su mejor general, se va a encargar de estas campañas. Y luego su segundo mejor general, Narcés, las va a complementar. Los bizantinos, enviados por Justiniano, van a enfrentar y derrotar al reino de los vándalos en el norte de África. Derrotan a los vándalos en las batallas de Décimo y Tricamero. Y el último rey de los vándalos, Gelimer, será enviado a Constantinopla como prisionero de guerra. Lamentablemente, esta es una de las páginas negras que ocurren durante el gobierno de Justiniano. Gelimer fue enviado en una jaula de metro por metro. O sea, ni siquiera fue transportado como un rey ni nada por el estilo. Fue en una jaula de un metro, como un animal. Correcto, Ángel. Muy bien. Y lamentablemente murió de inanición. ¿Qué significa esto? Que no le dieron de comer. No le dieron de comer. Murió de esa terrible manera.
Esa es una página negra en el gobierno de Justiniano. Claro, estuvo muy mal, correcto, Niurka, estuvo muy mal, porque fuera lo que fuese, era un soberano, era el rey de los vándalos, ¿de acuerdo? Pero bueno, con esta victoria sobre los vándalos, Justiniano logra la recuperación del norte de África. Ya está. Una segunda campaña será contra los visigodos. Los visigodos se encontraban en la península ibérica, lo que hoy en día es España. Y los bizantinos van a aprovechar de que el reino de los visigodos sufre una crisis interna. Los bizantinos negocian con una de las partes involucradas y de esa manera logran obtener la parte sur, lo que está de color rojo. Todo este territorio de color rojo, incluyendo las Islas Baleares, que están acá, van a pasar a manos del Imperio Bizantino. Si bien es cierto, no recuperan toda la península ibérica, por lo menos tienen un importante territorio de dominio en la parte sur e incluso las Islas Baleares. Así es que podríamos considerar que la campaña contra los visigodos fue medianamente exitosa. La campaña contra los ostrogodos fue la más dura, fue la de mayor duración, fue la más sangrienta, pero que le permitió a Justiniano el control de toda la península itálica. Fue la campaña contra los ostrogodos. Los últimos reyes ostrogodos, Totila y Tella, van a terminar siendo derrotados por las tropas primero de Belisario y luego de Narcés. Gracias a ello, los bizantinos incluso lograron ocupar, aquí está, lo estoy marcando con el cursor, logran ocupar la ciudad de Rávena, que era la capital del imperio, perdón, del reino de los ostrogodos. Así es que toda Italia pasó a manos del imperio bizantino. La parte sur de España, que incluye las Islas Baleares, y todo el norte del África. Gracias a ello, Justiniano entonces, ¿qué va a lograr? Sencillo, va a lograr la máxima expansión territorial. La máxima expansión territorial la va a conseguir Justiniano. Por eso la primera edad de oro. ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Ahora, un punto importante. Si Bizancio tenía un ejército compacto, disciplinado y pequeño, ¿cómo fue posible que hubiese tenido tantos éxitos militares? Precisamente por esta razón. Número uno, el ejército bizantino era un ejército no tan numeroso. No es un ejército de 80, 90 o 100.000 soldados. Es un ejército de 30 o 40.000, pero muy bien adiestrados. Son soldados profesionales, muy bien entrenados, con una importante flota de guerra y con una caballería pesada impresionante. Muchachos, observan esta caballería. El jinete no solo está armado con estos elementos protectores, sino también el caballo. Estas son escamas de metal. Estas son escamas de metal. Ya te imaginarás que todo esto es bastante pesado, igual que la protección del jinete. En Europa Occidental a esto le vamos a llamar caballería pesada, ¿correcto? En este caso, para Bizancio se les conoce con el nombre de catafractos. Por lo tanto, una de las claves del éxito militar del Imperio Bizantino fue el uso de catafractos. ¿Qué son los catafractos? Son las unidades de caballería pesada, ¿correcto? Son las unidades de caballería pesada, ¿correcto? Claro, correcto, Alan, excelente. Ellos también tenían actividades mineras y si no, lo intercambiaban con otros productos. En la zona de Asia Menor y en la península de los Balcanes hay producción minera, en este caso de hierro, ¿de acuerdo? No olvides, y te había comentado, que el Imperio Bizantino va a destacar por su gran producción de manufactura y de industria, en este caso producción de hierro. Los catafractos son las unidades de caballería pesada, ¿correcto? Del Imperio Bizantino. Un ataque con esta caballería literalmente aplasta al enemigo, literalmente aplasta al contrario. Pero a la par del uso de catafractos, los bizantinos también utilizaron este tipo de embarcación. Se les conoce con el nombre de dromón. Un barco de guerra muy interesante. ¿Por qué? Si observan en la parte de la proa, esta es la popa, en la parte de la proa
habrá una especie de sifón, una especie de manguera. No sé si la ven acá. Muchachos, ¿se puede apreciar lo que están lanzándole al barco enemigo? ¿Fuego? Fuego, correcto, llamas, excelente, muy bien. Este tipo de elemento será conocido como el fuego griego. Claro, Carlos, una especie de lanzallamas gigante, una especie de lanzallamas gigante. Y ese secreto lo tuvieron los bizantinos durante mucho tiempo. Una especie de sifón, lanzaban de esta manera un líquido de sustancia mezclada con alquitrán, salitre, brea, y de esa manera incendiaban los barcos contrarios. De esa manera incendiaban los barcos enemigos. El conocimiento del fuego griego va a ser fundamental para poder destruir a las flotas enemigas. Mire el poder que van a tener los bizantinos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la guerra de la guerra de Vietnam? ¿Y ustedes recuerdan que en la guerra de Vietnam los norteamericanos utilizaron algo parecido llamado napalm? El napalm es un deforestador. Incendia todo lo que se encuentra a 100 metros a la redonda. Ya. Podríamos decir que el napalm de los bizantinos era este llamado fuego griego. De esa manera mantenían a distancia a las flotas enemigas que trataban de incendiar o trataban de tomar la ciudad de Constantinopla. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí? El uso de los catafractos, el uso de los dromons, el uso del fuego griego fueron factores fundamentales que determinaron las victorias del Imperio bizantino y gracias a ello la máxima expansión territorial. Esto es lo que va a lograr precisamente Justiniano. Y es de lo que estábamos comentando. Justiniano logrará la recuperación del norte del África, venciendo a los bizantinos, venciendo a los vándalos, ocupando las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Va a negociar con los visigodos, obteniendo la parte sur de España, incluyendo las Islas Baleares. Derrota a los ostrogodos, ocupando toda la península itálica. Todo esto es lo que marca la máxima expansión del Imperio Bizantino. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí? Pero bueno, lamentablemente vienen los problemas. Siempre hay problemas. El peor año para vivir fue el año 536. Ah, caray, ¿qué ocurrió en ese año? En el año 536 se producen una serie de erupciones volcánicas en la zona del Pacífico. Estas erupciones volcánicas motivan entonces a que durante varias semanas y varios meses toneladas de cenizas vayan al cielo, permitiendo de esta manera que la luz del sol no llegue a nuestro planeta. Bueno, no llegue obviamente como suele llegar. Hubo una etapa de gran oscuridad alrededor del mundo, ¿correcto? Claro, ahí viene el problema, Alan, porque si no hay luz solar no hay fotosíntesis, ¿correcto? Excelente, ya está. Imagina Lima a eso de las 6:15, ¿sí? 6:15, ya está oscureciendo, ¿sí? ¿Correcto? Ya, más o menos esa luminosidad durante todo el día por un par de años, ¿correcto? Más o menos. Ya te imaginarás que mucha gente lo va a relacionar entonces con elementos religiosos, etcétera, ¿no? Fue alucinante. Pero el detalle está, como por ahí lo habían comentado, de que al no haber fotosíntesis, entonces habrá una merma en la producción agrícola. Claro, algo así, Ana Paula, correcto. Una pregunta, muchachos. Si hay una merma en la producción agrícola, entonces habrá una crisis de alimentos. Obvio. Y si hay unas hambrunas, correcto, ¿la población se fortalece o se debilita? Se debilita. Se debilita, correcto. ¿Y una población debilitada es propensa a enfermedades o no? Claro, excelente, muy bien. Imagina, hay oscuridad, hay hambruna y con ello llega la peste. En el año 541 llega la llamada peste de Justiniano. Ojo, la peste que ustedes conocen es la de 1348. Es la más conocida, es la más popular, ¿correcto? Él me pregunta por una guerra no convencional. Una guerra no convencional es aquella en la cual no se utilizan elementos clásicos o tradicionales. Por ejemplo,
Lo normal es que utilicemos armas de fuego como pistolas, revólveres, espadas, tanques, si queremos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, usar armas bioquímicas, armas nucleares, eso es lo no convencional, eso es lo no tradicional. ¿Se capta la idea, Elmer? Esa va a ser una característica, por ejemplo, de la Guerra Fría. Elmer, ¿se entendió? Excelente, ya está. Entonces, imagina lo que va a ocurrir. En el año 536, todos estos problemas naturales biológicos, y en el año 541, la peste de Justiniano, la peste negra. Eso va a motivar una fuerte caída demográfica, muchos van a morir, y esto va a originar también una escasez de mano de obra. Por eso la necesidad de esclavos. A partir de todo ello, Justiniano va a empezar a tener graves problemas económicos. Sin embargo, alcanzó la máxima expansión y no solamente eso, construyó la más grande catedral de la Edad Media. Esa gran catedral de la Edad Media, la peste del 541, la peste del 541, Luis. 541. Ah, no, 530. No, 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 no. Nuevamente, el mensaje no lo pongan directo, muchachos, pónganlo para todos. La más famosa peste negra es la que se desarrolla entre 1348 y de 1347 a 1348, la que ataca la ciudad de Génova, la de las ratas, la de los roedores, la de las pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. Esa es la más conocida. Lo que pasa es que la peste negra no fue mejor dicho, esa epidemia no fue la única, sino hubo epidemias anteriores y posteriores de peste negra. Esa es la más famosa, esa es la más conocida, pero en realidad hubo muchas epidemias en Europa. No sé si la idea está clara. ¿Sí? A ver, lo pongo de la siguiente manera. Otro ejemplo, otro ejemplo. Ey, ey, ey. No escriban, no escriban, no escriban para yo escribir, ¿ya? Excelente. Otro ejemplo. 1825. 1847, 1873, 1896, 1929, 1973. Muchachos, de todos los años que he puesto en el chat, la crisis económica más famosa, la que conoces más, es la de 1929, el crack de Wall Street. Correcto, pero en todos esos años que he colocado, hubo crisis económicas. ¿Me dejo entender? O sea, varias crisis económicas. La más famosa, la del 29. El alumno cree que es la única. Ángel, cuidado, eso es droga. Lo que se produjo es crack, sin K. Correcto, cuidado. El término en inglés, lo voy a poner acá. El término en inglés, que he puesto otra vez, ¿ya ven? Me están haciendo escribir así. El término en inglés es crash. Crash significa quiebra. La traducción más cercana a crash es crack. ¿Correcto? Entonces, el término económico es crack, sin K. Claro, en inglés es crash. Ok, listo. Muy bien, entonces el término económico es crash y la traducción es crack. ¿Se entendió la idea, muchachos? Sí, correcto. Entonces, no hubo una sola crisis económica, hubo varias. La más famosa, la de 1929. No hubo una sola epidemia de peste negra, hubo varias. La más famosa es la de 1348. Ahora sí estamos claros, ¿correcto? Excelente, ya está, listo, muy bien. Muchachos, esta es la más grande basílica que te había comentado, se le llama la Basílica de Santa Sofía, fue construida por Justiniano y dos arquitectos destacaron, Antemio de Trayes e Isidoro de Mileto. Estos arquitectos de origen griego son los que se van a encargar de la construcción de la basílica. ¿Recuerdan que les mencioné que los rusos se hicieron llamar herederos del Imperio Romano? Y que Iván IV el Terrible se proclamó César, es decir, zar, y que Moscú fue la tercera Roma. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, deducción.
Si Iván IV el Terrible se proclama César, zar, va a imitar lo que han hecho los bizantinos. Por lo tanto, si en Bizancio hay una basílica como Santa Sofía de esta manera, ¿qué crees que hará Iván IV el Terrible? Ordenará la construcción de una basílica igual o mejor en Moscú. Para el siglo XVI, Iván IV el Terrible contrató a varios arquitectos italianos. Los nombres no han quedado tan definidos. Eran varios arquitectos italianos que construyeron en Moscú la Basílica de San... Claro, Víctor, excelente. La Basílica de San Basilio. Voy a dejar de compartir esto para poder compartir. A ver, vamos a ver si... ¿Dónde está? Voy a buscar. Permítame un cinquito, por favor. A ver si se puede. A ver. Sí, podemos, creo que sí. Ajá. A ver. Dame un cinquito. Creo que ya está. Ya está. Vamos a ver entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ya, ahora les voy a presentar esto. ¿Me confirman, por favor, si lo ven? ¿Sí, no? ¿Sí, correcto? Ya, correcto. Sí, profe. Ya, excelente. Esta es la Basílica de San Basilio. Esta es la famosa Catedral de San Basilio. Correcto. En su momento fue candidata a ser una de las 7 maravillas del mundo moderno. No ganó. Pero bueno, esta es la Basílica de San Basilio y fue mandada a construir por Iván IV el Terrible. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle está que cuando los arquitectos italianos terminaron la obra, Iván IV los premió, gracias por su trabajo, son excelentes, los premió y luego mandó que les arranquen los ojos. Los mandó cegar. ¿Para qué? Para que no vuelvan a construir algo similar. ¿Sí? Por eso le decían el Terrible. El tipo era bipolar. Ni hablar, el Terrible. Mató a su hijo durante una cena. Sí, era bipolar el tipo, ni hablar. Tú sufría de ese tipo de problemas psicológicos, ¿no? Ni hablar. Bueno, esta es la Basílica de San Basilio en Moscú. ¿De acuerdo, muchachos? Excelente, ya está, listo, muy bien. Esta es la Basílica, la voy a presentar, creo que no la estaba compartiendo, o sí. Aquí está. Ahora sí. Hubo un problema político, su hijo al parecer quería sublevarse, quería rebelarse, discutieron durante una cena y Iván encolerizado le lanzó una lanza y lo atravesó. Y luego se arrepintió. Sí, fue a recoger el cuerpo, hijito, perdóname, te hice daño, ya lo había matado. Pero bueno, sufría de ese tipo de bipolaridad. O sea, en la mañana te podía saludar y en la tarde ordenaba decapitarte. Iván IV, el terrible Iván. Muchachos, una pequeña acotación. Ojo, esta basílica es importante por las cúpulas que va a presentar, ¿correcto? Pero acá hay un pequeño detalle. La planta, es decir, la base de la basílica, voy a apuntarlo por acá para que lo puedan entender mejor. La planta, esto es la base de la basílica, es cuadrada. Pero la cúpula, la base de la cúpula, vamos a apuntarlo por acá, la base de la cúpula es redonda, es circular, ¿cierto? Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo colocamos una cúpula de base circular en una planta de base cuadrada? O sea, era un problema arquitectónico muy grande. Los arquitectos de Bizancio lo solucionaron. ¿Y cómo lo solucionaron? Lo voy a poner por acá para que lo puedas ver. Una solución bastante interesante y elegante. Vamos a apuntarlo por acá. Los que vayan a ingeniería o arquitectura seguramente lo van a poder recordar o seguramente les va a poder interesar. ¿Cómo solucionamos este problema? Así. ¿Se aprecia? Con este tipo de triángulos, ¿sí? Triángulos curvos que se conocen con el nombre de pechinas. Estas son las pechinas. Estos triángulos curvos son las pechinas y son las que permiten que la cúpula finalmente se pueda asentar en esa base cuadrada. Miren estas pechinas. Esta es la cúpula vista desde abajo. Esta es la cúpula vista desde abajo. O sea, levanta la cabeza, o sea, miras hacia arriba y ves eso. Esa es la cúpula y esas son las pechinas. ¿De acuerdo? Excelente, correcto. Por esa razón, esas son las pechinas.
Esos triangulitos curvos de rojo son las pechinas. Y eso solucionó el problema. Por esa razón, la Basílica de Santa Sofía se va a convertir en una de las más importantes muestras de lo que va a ser el arte de Bizancio. Esta es Santa Sofía. ¿Sí? Hoy en día, como te había comentado, esta es la bandera de Turquía, ahí está Santa Sofía, hoy en día es una mezquita musulmana, pero en su momento fue la más grande basílica, la más grande catedral construida en el mundo cristiano, en el mundo católico, hasta la llegada de Notre Dame de París, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Miren, miren esto, o sea, esto es Santa Sofía, hoy en día es Estambul. Cuando vayan a visitar Europa, ya no a Qatar, porque ya no se puede ir a Qatar, bueno, pueden ir a Qatar también, pero vayan, visiten Estambul, lo máximo, ¿de acuerdo? Excelente, muy bien muchachos. Entonces, esa es la más importante e imponente basílica y construida por Justiniano. Arquitectos para ello, Antemio de Trayes e Isidoro de Mileto. Míreme, ese es el corte longitudinal de la iglesia. Estas son las cúpulas, cúpula central, ¿sí? Esta es la media cúpula para sostener a las otras. Estas son las pechinas que les había comentado, los triángulos curvos, ¿correcto? No, no les interesa eso, Luis. A ellos solamente les interesa mantener la fe y que su comunidad se regule ahí. Estas son las pechinas, ahí está la cúpula. Y acá hay un detalle, excelente en arquitectura, para evitar que la cúpula central, ojo, la cúpula principal tiene 31 metros de diámetro a una altura de 57 metros. Para evitar que por el peso se venga abajo, ¿qué hicieron los arquitectos? Colocaron cúpulas a los costados para poder desplazar de esa manera el peso y de esa forma evitar que la cúpula se desplome. Ah, pensando. Estos tipos eran lo máximo. Correcto. Los invito a que puedan revisar un poco más sobre el arte bizantino. Claro, correcto. Lo máximo, lo máximo. Ya está. Esto es gracias a Justiniano. Hoy en día se ve espectacular la famosa Basílica de Santa Sofía. Muchachos, pero el principal aporte cultural de Justiniano no hay que olvidarlo. Ojo, punto número 1. Hagamos un pequeño feedback. Constantinopla es la capital del Imperio Bizantino y se encuentra en el estrecho del Bósforo, a orillas del Mar Negro. Punto número 2. Bizancio representó un puente comercial durante la Alta Edad Media, entre Oriente y Occidente. Productos como las especias, productos exóticos, canela, clavo, pimienta, pero también azúcar, arroz, entre otros, fluían hacia Europa. ¿Para qué servían las especias? Para preservar los alimentos, para el teñido de las telas o para la producción de medicamentos. Correcto, Ana Paula, muy bien. La producción de fármacos, correcto, Jade, correcto, Alex, ya está listo. Por otra parte, en Bizancio se desarrolló el césaropapismo, la teoría política por la cual los emperadores se van a arrogar funciones no solo políticas, sino también religiosas. ¿De acuerdo? Esto nos llevó a la famosa querella de las imágenes entre el Imperio Bizantino y la Iglesia Católica. Iconoclastas son los que rompen imágenes. Iconódulos son los que veneran imágenes. Además, las bibliotecas bizantinas protegieron, resguardaron, custodiaron los textos clásicos, los textos de la literatura y la filosofía greco-latina o greco-romana, que luego pasaron a ciudades italianas fomentando el desarrollo inicialmente del humanismo, posteriormente del Renacimiento. Además, cristianizaron Europa Oriental, de tal manera que los rusos asimilaron el cristianismo. Por esa razón es que se sintieron herederos del imperio. Moscú fue llamada la Tercera Roma e Iván IV el Terrible se proclamó como primer zar, primer César, el que ordena la construcción de la famosa Basílica de San Basilio. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de Justiniano, él quiere la reconstrucción del Imperio Romano. Inicia varias campañas militares contra vándalos, visigodos y ostrogodos. Logra de esa manera la máxima expansión territorial. Aplasta una revuelta popular, la rebelión de Nike, aunque en realidad fue obra de su mujer, Teodora.
y construye la más grande catedral o basílica de la Europa medieval, la Catedral o Basílica de Santa Sofía. Sin embargo, el principal aporte cultural de Justiniano fue el Corpus Juris Civilis Romani. Ah, caray, ¿y eso qué cosa es? Está en latín, no te preocupes. Cuerpo Jurídico Civil Romano. El cuerpo de leyes civiles de Roma. Ah, más sencillo, el Código Civil. Corpus Juris, el cuerpo jurídico. Claro, es una especie de constitución general. Correcto, Pablo. Excelente, muy bien. El detalle es que este Corpus Juris está dividido en 4 partes. ¿Correcto? Justiniano, que contó con un gran experto en leyes, como lo fue Triboniano, le ordena que recopile todos los decretos imperiales. Eso lo habíamos comentado hace unos minutos. Que recopile todos los decretos imperiales desde la época del emperador Adriano, que ya había realizado eso a través de la promulgación del llamado Edicto Perpetuo. Por lo tanto, tenían que recopilar todos los decretos desde esa época. ¿De acuerdo? Punto número 1. Punto número 2. Esta recopilación de edictos, decretos o leyes del imperio estaban escritas en latín y en algunos casos eran un tanto confusas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, muchachos, ¿han escuchado que hay un artículo de la Constitución que es el artículo de la vacancia presidencial, ¿cierto? Al presidente se le puede vacar si tiene incapacidad moral. Pues bien, ese artículo ha generado problemas por la interpretación, ¿sí? ¿Cómo interpretamos incapacidad moral? Para algunos, incapacidad moral es aquella que riñe contra los principios éticos, morales, etc. Pero para otros, incapacidad moral hacía referencia a la insania. Esto es, a problemas, claro, psiquiátricos, más que psicológicos, Ana Paula, psiquiátricos, locura, locura. El término moral que se utilizó en la Constitución databa del siglo XIX. En esa época se vinculaba la locura con lo moral. Mientras unos afirman que son principios éticos, otros piensan que son principios psiquiátricos. Pero el artículo genera controversia. De manera muy parecida, muchos decretos o leyes imperiales generaban controversias, generaban debates. Por esa razón, los abogados empezaron a realizar ciertos ensayos, empezaron a escribir ciertas defensas a dichas leyes. Habría que recopilar también esas explicaciones. Esos comentarios legales fueron recopilados en un segundo libro, fueron recopilados en un segundo texto, que será conocido con el nombre de digesto, digesto o pandecta. Ese digesto pandecta contiene los comentarios legales, los ensayos, sobre aquellas leyes controversiales o que puedan generar debate. ¿Se entiende la idea, muchachos? Hasta acá se entiende que es el códex, recopilación solo de decretos, y el digesto, recopilación de comentarios sobre esos decretos. Correcto, ya está. Hay un pequeño detalle. Estos dos textos estaban escritos en latín. Ya, ¿y cuál es el problema? Recuerden que estamos en Europa del Este y es ahí donde predomina el griego. Por esa razón es que para los estudiantes que recién se iniciaban en la carrera del derecho, esto era chino, esto no lo entendían. Estaba en latín y ellos hablan griego. ¿Qué tuvieron que hacer entonces en Bizancio? Hacer un resumen más sencillo, más fácil y ya no en latín, sino en griego. Un resumen del códex, un resumen del digesto y dirigido a los estudiantes que recién se estaban encaminando en la carrera del derecho. Este tercer tomo será conocido con el nombre de Institutas, un manual de derecho para estudiantes, un manual de derecho para aquellos que estaban entrando en la carrera, y ya no en latín, sino en griego. Finalmente, a partir de Justiniano y en adelante se van a promulgar también una serie de leyes. Este conjunto de leyes nuevas serán conocidas con el nombre de novela. Las leyes nuevas promulgadas a partir de Justiniano y en adelante. Lo nuevo, lo novelae. Los 4 tomos
los 4 textos, las 4 partes, mejor dicho, Codex, Digesto, Institutas y Novela, conforman el Corpus Juris, el cuerpo jurídico civil romano, el Código Civil de Justiniano. Ese es el principal aporte, ya no solo de Justiniano, sino de todo el Imperio Bizantino. San Marcos ha hecho 2 preguntas referidas al Códex, la recopilación de los edictos imperiales, la recopilación de los decretos imperiales. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa es la primera edad de oro del Imperio Bizantino. Años más tarde se producirá un gran problema entre la Iglesia romana y la Iglesia bizantina. Un problema que lamentablemente provocará que ambas iglesias se separen. A este problema entre ambas iglesias se le va a conocer como el Cisma de Oriente, o también conocido como el Gran Cisma. ¿Qué es o qué significa cisma? Cisma significa división, separación, escisión, partición. ¿Y qué ocurrió para que las 2 iglesias se separaran? Hubo problemas, lo voy a apuntar por acá, causa política, ¿de acuerdo? Te lo menciono porque ha sido pregunta de examen de admisión. Si hablamos de la causa política, hablamos del ecumenismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué autoridad es la que debe predominar? ¿El Papa de Roma, Obispo de Roma o el Patriarca de Constantinopla? El Patriarca de Constantinopla señalaba que él era el líder de la comunidad palestina, de la comunidad cristiana de Oriente, que es la más antigua, que es la primera, ciertamente, que se originó, que se formó. Por lo tanto, como es el líder de la comunidad cristiana más antigua, él debe ser el que tenga la autoridad ecuménica, universal. En cambio, el obispo de Roma decía que no, que como él había heredado el poder del imperio dado por Constantino, entonces él debería de ser la autoridad principal. La causa política se están peleando, están disputando el poder ecuménico, el poder universal. El patriarca de Constantinopla por ser líder de la comunidad cristiana más antigua y el obispo de Roma por haber heredado el poder dado por los emperadores. Muchachos, ¿esta primera causa se entiende? Correcto. La segunda causa es la llamada causa doctrinaria. Esto genera la denominada controversia del filioque. Así lo he puesto en el chat. ¿Y a qué se refiere la controversia del filioque? El obispo de Roma, la Iglesia romana, señala que el Espíritu Santo, una de las partes de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo no es solo del Padre, sino también del Hijo. Filioque en latín significa y del Hijo. Por lo tanto, en el credo nosotros señalamos que el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. Es del Padre il filioque y del Hijo. En cambio, en la iglesia griega dicen, no, el Espíritu Santo es solo del Padre, mas no del Hijo. ¿De acuerdo? Entonces no se ponen de acuerdo en esa controversia. A eso le agregamos otra causa, la llamada causa eucarística. Es acerca del pan, el pan eucarístico. Por ejemplo, en la parte occidental se utiliza el pan ácimo, el pan sin levadura. Sin embargo, en la iglesia oriental utilizan el pan fermentado, el pan con levadura. ¿Cuál es el pan que tenemos que utilizar? La hostia, la que comúnmente empleamos en la misa, ese es el pan ácimo, o el pan fermentado, el pan común y corriente que se utiliza en Europa Oriental. A ello se le suma que en Europa Oriental permiten que los sacerdotes, los monjes, contraigan matrimonio. En la iglesia occidental eso está prohibido. Uno de los votos que suelen utilizar los sacerdotes para ser ordenados como tal es el voto de castidad, de no mantener contacto carnal por ninguna parte, ¿de acuerdo? Con ningún lado, con ninguna persona en este caso. Estas causas, doctrinaria, eucarística, política, son las que generan finalmente la separación. Por un lado surge, lo voy a apuntar por acá, la Iglesia Apostólica Romana, y por otro tendremos a la Iglesia Ortodoxa Griega. ¿Correcto? Ortodoxa puse ahí. Ortodoxa, ahí está.
La Iglesia Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. El Papa León IX ordena la excomunión, esto es la expulsión de la Iglesia Católica, del patriarca Miguel Cerulario. Ambos terminan excomulgándose en el año 1054. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Cuál fue la mayor y más importante crisis religiosa llevada a cabo en la historia del Imperio Bizantino? La clave sería el Cisma de Oriente. Y si hablamos del Cisma de Oriente, ¿de qué estamos hablando? De la división o separación entre la Iglesia romana y la Iglesia griega. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las razones? Tenemos la controversia del filioque, tenemos la controversia del pan eucarístico, tenemos la disputa por la autoridad política universal. Muchachos, ¿estos elementos se han entendido? Catherine, el Espíritu Santo para la Iglesia romana procede del Padre y del Hijo. Para la Iglesia griega, solo del Padre, mas no del Hijo. ¿Se entiende, Catherine? Excelente, listo, muy bien. Muchachos, ¿nos hemos entendido? Hasta acá, ¿se han captado las ideas? ¿Sí? Excelente, excelente. Ya creo que la próxima semana van a estar nuevamente con Ethel. La próxima semana hablamos del Imperio Musulmán. Vamos a hablar de la cúpula de oro. Esta es una mezquita, es extraordinario. Pero eso lo tomaremos la próxima semana. ¿Listo? Cuídense mucho. Ethel creo que no está, tenía un problema, en fin. Sí, justo dependo de ella. No tenía las claves propiamente. A ver, déjenme ver, creo que sí. Ya, les tengo las claves, claro. Déjenme ver, por favor. Gracias por la acotación. Gracias por la acotación. Creo que sí la tengo por acá. Vamos a ver. Ajá, correcto. Me ayudan, por favor, ahí en el chat, ¿de acuerdo? Me ayudan en el chat, por favor. 1, avión. 2, beso. 3, beso. Correcto. 4, beso. 5, beso. 6, dedo. 7, avión. 8, avión. Nike o Nica, como la traducción. Alexia, la primera pregunta es avión, Alexia. La primera es 1. 7, avión. 8, avión. 9, casa. 10, dedo. 11, casa. 12, dedo. Esa pregunta es sobre el cisma de Oriente. 13, dedo. 14, dedo. Y 15, dedo. Excelente, gracias Fiorella, gracias Michael, lo máximo. Gracias Darlene, muy bien, lo máximo. Y bueno, creo que alguien más, no, que no, ya pasaron. Miguel Cerulario Januari era el patriarca de Constantinopla, que se enfrenta al Papa León IX. ¿De acuerdo? En el Cisma de Oriente. Listo, muchachos, cuídense mucho. Gracias por la acotación, gracias por el apoyo. Que pasen un bonito fin de semana. Espero que la tengan. Gracias, profesor. Gracias por todo, son lo máximo. Muchas gracias, profesor. Luego, nos vemos. Hasta luego.